Buenos días, ¿cómo están ustedes, mis queridos hermanos del Círculo de Lectura? Y no solamente, tenemos muchos amigos que no venían también al Círculo. A todos ustedes les damos un saludo cordial, los amamos, los bendecimos. Esperamos pronto de nuevo tener nuestras reuniones, pero mientras no las tengamos, tenemos la oportunidad maravillosa de poder enviar un video a ustedes con palabra de Dios que nos edifica. En este día, mis queridos hermanos, nosotros vamos a estar tratando el tema, la evidencia del fruto del Espíritu Santo. ¿En qué sentido? El fruto del Espíritu debe ser notorio en nosotros. Acuérdense lo que dijo el Señor, que el Señor Jesucristo dijo, por su fruto los conoceréis. O sea que hay una manera como reconocer al que de verdad está bien asentado en Cristo. Este mensaje maravilloso nos lo va a traer hoy nuestra querida hermana Flor, a quien le damos el tiempo para que comience y desarrolle su idea, y los animo a permanecer hasta el final y a retener en su corazón esta palabra. Gracias, hermano Mayra, gracias Martita por acompañarnos cada semana que estamos aquí compartiendo con todos ustedes. También gracias a todos ustedes. Este tema está basado en una elección que se dio hace muchos años, pero el llamado que nos estaba hablando hermana Mayra tiene que ver que el reino de los cielos se acercó, predicaba Juan el Bautista y el Señor Jesús, y era necesario que manifestáramos, evidenciáramos los frutos, porque es importante que nosotros sepamos que para entrar al reino de los cielos tenemos que ser personas de buen fruto. Y ese era el sentido que Juan hacía en aquel entonces el llamado y dijo, den frutos dignos de arrepentimiento. Y el Señor Jesús también, porque bueno, Juan nos dijo que si no se daban esos frutos, bueno, ya había un hacha puesta a la raíz de los árboles. Los árboles que no estaban dando buen fruto iban a ser cortados y echados al fuego. Esto lo pueden leer en el capítulo 3 de Mateo, versículo 10. Y el Señor Jesús también nos hace saber en Mateo 7, 15 al 20, que no todo que el árbol bueno siempre va a dar buen fruto y el árbol malo siempre va a dar fruto malo. Así que es importante para nosotros conocer este mensaje, porque está también dirigido a nosotros, así como se dirigió en el tiempo de la generación de Juan el Bautista. Dice nuestro Señor, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, con esta introducción, nosotros vamos a entrar de lleno al capítulo 9 de Jueces, del versículo 8 al 15, que dice esta palabra así. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande entre los hombres. Dijeron los árboles luego a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Yo les invito a que a ustedes en su casa lean todo el capítulo 9 de Jueces, porque ahí van a entender el contexto en el cual se está desarrollando esta analogía, en donde los árboles están eligiendo a un rey. Sin embargo, esta analogía tiene que ver mucho con nosotros, en el sentido que estamos llamados a dar fruto. Y en aquel entonces, cuando dice los árboles vinieron, pues esta se está refiriendo a personas, a una nación que está queriendo tener un rey.
Esta porción bíblica nos puede dar a nosotros muchos elementos para hacer otros tipos de estudios en los que podríamos abordar la ambición desmedida de un hombre, mentiras y engaños para obtener poder. Podríamos ver líderes malos, líderes buenos. Podríamos hablar sobre fidelidad, sobre obediencia. Hay muchos aspectos que pudiéramos tratar en esta porción bíblica, que lo principal es el fruto bueno y el fruto malo que nosotros manifestamos con nuestras acciones, manifestamos con buena o mala obra. En ese sentido es el estudio que nosotros vamos a enfatizar y por eso no nos vamos a diluir en otros aspectos que pudiéramos abordar en este estudio. En ese entonces Gedeón, que es el padre de Abimelech, Gedeón había sido llamado por Dios para juez sobre Israel, para que liderara a Israel contra los madianitas, que eran una gente que estaba robándole las cosechas a Israel y los estaba dejando en hambre. Gedeón se levantó por mano de Dios como un gran líder en esa nación y venció a estos madianitas. Es en este contexto que vienen gente del pueblo a decirle a Gedeón, esto lo pueden leer ustedes en Jueces 8, de que vinieron la gente a decirle a Gedeón que fuera su rey, él, su hijo y su nieto. Gedeón en respuesta les dijo, ni yo ni mi hijo reinaremos o gobernaremos sobre ustedes, sino que Jehová es vuestro rey. Entonces así es que lo que estamos leyendo, cuando los líderes buenos en ese momento le dijeron no vamos a gobernar sobre ustedes, porque ya tenemos un rey, tenemos a Dios como rey sobre nosotros. Sin embargo, este hombre Abimelech, en ese momento es que estamos viendo lo que había en los frutos que él estaba sacando, desobediencia, porque ella estaba desobedeciendo a la voz de Dios que había dicho que él era el rey sobre Israel. Y él se estaba levantando en contra de la voluntad de Dios, en contra de los mandatos de Dios. Entonces nosotros vemos que hay otra semejanza de hombre gobernando como un rey. Esto lo encontramos en el libro de Daniel en el capítulo 4, cuando en ese entonces gobernaba a Babilonia Nabucodonosor y él tuvo un sueño. Y dice en su sueño este hombre que vio un árbol gigantesco en el centro de la tierra. Y el árbol creció y se volvió corpulento, su altura llegaba hasta los cielos y se le veía, dice, desde toditos los extremos de la tierra. Tenía un follaje hermoso y su fruto era abundante. Había en él comida para todos, dice. Debajo de él se guarecían todos los animales de los campos y en sus ramas anidaban los pájaros del cielo. De él se alimentaban todos los vivientes. Él tuvo ese sueño y se asombró de ver ese gran árbol de tan hermoso aspecto. Y vino y el profeta Daniel fue llamado para revelarle el sueño por medio de la revelación que Dios le dio. Y él le dijo, oh tu rey, tú eres ese árbol. Entonces nosotros podemos ver en el sentido que se nos asemeja a nosotros los humanos con los árboles. Y entonces él era el que en ese momento abastecía, proveía, por voluntad de Dios para los vivientes de aquel entonces. Sin embargo, el fruto de este hombre se fue maleando porque orgullo. Y entonces él se sintió tan orgulloso que él decía todo lo que he logrado con mi esfuerzo. Y ahí mismo en el sueño, él recibe lo que va a recibir por estar manifestando ese fruto de orgullo. Y le dicen, otra voz que se oye desde los cielos, derribar el árbol y córtale las ramas, arráncale las hojas y esparce los frutos. Haz que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos. Como podemos ver, en el mismo sueño se le manifestó quién era él y lo que le vendría también. La maldad estaba en los corazones de estos hombres, tanto en el de Abimelech como podemos ver Nabucodonosor.
Sin embargo, vemos el trato diferente que Dios da de acuerdo a los propósitos que Él tiene y de acuerdo a los cambios, al arrepentimiento que nosotros podamos tener ante Él. Su misericordia es tan grande que nos cobija de tal manera que nosotros podemos ver en esta sentencia de cortar el árbol, de que cómo he dejado las raíces y el tronco. ¿Qué nos indica esto? Que este árbol podía crecer nuevamente. Y eso lo vimos como este hombre, después de haber pasado con un proceso que hasta tuvo que comer hierba como animales, él se arrepintió. Y este es el arrepentimiento tipo del que nos está haciendo Juan el Bautista, que tenemos que arrepentirnos dando frutos dignos de arrepentimiento, porque entonces si nosotros han sido cortadas nuestras ramas, si han sido podadas nuestras ramas, es para que demos buen fruto. Y esto le pasó a Nabucodonosor, pero podemos ver en la generación de Juan el Bautista que esos frutos estaban tan malos, había tanta maldad, que el hacha no estaba puesta al tronco, el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles. O sea, que eran árboles que iban a ser definitivamente cortados del todo. Es por eso que en estos tiempos nuestros, esa voz que clama en el desierto está clamando todavía hoy día. Es un llamado que Dios está haciendo por medio de siervos, de siervas, a que su pueblo esté dando esos frutos dignos de arrepentimiento. El llamado, hermano, es para nosotros. Estos estudios no es para que qué bonito o cómo fue aquellos tiempos. Esto no, es un llamado real, es un llamado veraz. Sigamos haciendo frutos dignos de arrepentimiento, que es por lo que los demás también nos van a conocer a nosotros. Nuestro testimonio es el que va a hablar a través de nosotros, qué es lo que estamos dando, lo bueno o lo malo. Regresando al caso de Abimelech, nosotros podemos ver por qué es comparado con una zarza. Una zarza es una planta, es un pequeño arbusto. Y nosotros podemos ver el orgullo, la altivez de este hombre cuando dijo, vengan y yo les daré sombra. Una zarza no puede dar sombra, hermano. Un árbol sí tiene sus ramales, su follaje, pero una plantita no, crece, es bonita quizás en algunos momentos, pero aquí también estamos hablando de una zarza del desierto, que lo que tenía es espina. Eran arbustos grandes que incluso obstaculizaban el paso, tipo de Abimelech, obstaculizando las metas de personas que quieren avanzar, de personas también que quieren lograr su fin, sus metas, y que hay personas como Abimelech que no se lo permiten. Miren, él para lograr llegar a ser rey, sin la voluntad de Dios, mató a sus 70 hermanos. Él no quería nadie detrás de él que viniera y en algún momento lo quitara a él, porque podía decirle, yo soy el primogénito y yo necesito, y yo soy el que estoy llamado a gobernar sobre Israel. Pero en esos momentos no eran tiempos de rey para Israel, ni siquiera, estaba lejos el tiempo en que los mismos gentes se levantó ante Dios para pedir un rey por medio del profeta Samuel, que fue cuando se ungió a Saúl. Pero eso es previo a todo este tiempo. O sea que en la cabeza, en la mente del pueblo de Israel, siempre estuvo latente el hecho de que ellos querían un rey. O sea que ellos le estaban diciendo no a Dios. No nos gobiernes más tú. A pesar que Dios les había dado día tras día, victoria tras victoria contra sus enemigos. Les había proveído, la tierra les producía los alimentos. Ellos estaban destinados a vivir en tierras de leche y miel. Sin embargo, ellos le estaban dando la espalda a Dios porque querían un rey como todos los otros pueblos tenían rey, dijeron. Queremos un rey como todos. Dijo en ese aspecto, no es el tema, pero en aquellos momentos, cuando se les dio correa a Saúl, el Señor le dijo a Samuel, no, Samuel, no te enojes. Ellos no es contra ti, ellos es a mí que me han rechazado. Entonces ese es el cuidado que nosotros también tenemos que tener. Nosotros vemos que Abimelech dijo, si vosotros me elegís como rey, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, que salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Salga fuego de la zarza era el fruto que iba a salir de la zarza que era Abimelech, el enojo, la furia, la rabia, de que iba a ir y hacer guerra contra quien fuera, quien se le pusiera en el frente y los iba a devorar, los iba a consumir con el fuego en guerra. Este hombre, déjenme decirles que apenas gobernó 3 años,
en ese tiempo de Israel, porque dice la misma palabra cuando si ustedes lo leen con más detenimiento, Jueces 9, que el Señor Jehová levantó un espíritu, dice, malo, y vino entre la misma gente. Ellos se comenzaron a atacar entre ellos mismos, los mismos pueblos que habían elegido a Abimelech, y él comenzó también a querer abarcar más pueblos, hasta que llegó a una ciudad que se llamaba Tebas, y en esta él quiso entrar y derribar una fortaleza y ponerle fuego. Pero dice que desde arriba una mujer con la mitad de una piedra de molino la dejó caer y le cayó sobre la cabeza a Abimelech. Abimelech quedó mal herido y él le dijo al que le llevaba sus armas, mete tu espada aquí y mátame tú, no vaya a ser que digan que una mujer me mató. Hasta en esos momentos todavía su orgullo como prevalecía, para no quedar ante los demás como que una mujer lo había matado. Ahora es necesario que miremos cómo es la actitud de los buenos árboles de aquel momento. Dice que estos 3 árboles nos dan a entender a nosotros que en el pueblo de Israel todavía había incluso un buen remanente. Este tipo de gente que sabe a lo que ha sido llamado a servir. Es un tipo de gente obediente a la voz de Dios. Ellos se negaron y dijeron, no, estamos al servicio de Dios, somos obedientes a Dios, sabemos lo que Él nos ha mandado a hacer y no vamos a nosotros a servir, a buscar honra, a buscar honor como gobernante de esta nación. Preferimos estar al servicio de nuestro Señor. Sin embargo, amigos, déjenme decirles que con el tiempo, pues, este pueblo se fue siempre portando más mal, al punto que los profetas, Jeremías, Isaías y todos comenzaron a decir, por medio de ellos, Dios diciendo en qué habían caído todas estas personas. Y él dice que todo esto tuvo que ver con que Gedeón, después que habían vencido a los madianitas, pidió oro del botín de la guerra y les hizo un dios, una imagen le hizo. Dice, y esa imagen se las puso en la ciudad de Orfa. Y dice la palabra del Señor, que allí se desviaron los hijos de Israel en pos de él, y vino a ser una piedra de tropiezo para Gedeón y para su familia. Esto está en Jueces 8:27. La piedra de tropiezo que siempre el pueblo de Dios ha tenido antes de cometer más otros pecados es la idolatría. Y eso siempre estuvo presente entre el pueblo de Dios, idolatría, quitar el lugar que tiene Dios para poner ídolos fuera de él, ya sean ídolos de carne o ídolos de piedra, de yeso, madera, cualquier forma. Entonces dice el Señor por medio del profeta Jeremías 11:16-17, olivo verde hermoso es su fruto, y en su parecer llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Miren ya cómo estaba el olivo en estos tiempos de Jeremías. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Entonces mire el olivo que verdaderamente estaba honroso de dar servicio a Dios, cómo venía degradando su actitud, cómo sus frutos se venían marchitando, se venían cayendo, se venían pudriendo. Entonces era necesario que el pueblo volviera a dar ese fruto. Y miren que me tomé el tiempo para ver cómo es que se extrae el aceite del olivo. Y dice que para poder sacar los frutos del árbol se tiene que golpear. Se tiene que golpear, luego se ata, dice, este fruto, y por último se le pone una piedra encima, se les pone piedra para que ese aceite pueda salir. O sea que es un proceso doloroso para dar el fruto, y era necesario ahora que Israel pasara ese proceso para que sacara el buen fruto que Dios estaba requiriendo de ellos. En relación a la higuera, nosotros vemos en Lucas 13:6-9 que el Señor dice una parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra?
Él entonces respondió, el viñador, y le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Nosotros podemos ver aquí que la misericordia de Dios y la paciencia y el amor, cómo a través del tiempo queda manifiesto, esperando esos buenos frutos. Porque a pesar que se dice aquí que estaba destinada esta higuera a ser cortada, la misericordia del Señor dijo: no, déjala por un tiempo. Y en Mateo 24, 32, 33 vemos que había esperanza para la higuera. Dijo el Señor que de la higuera se aprendiera la parábola, que cuando ya su rama estuviera tierna, le iban a brotar las hojas y entonces sabríamos que el verano estaba cerca. Así también nosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. Entonces, miren, a las puertas el Señor, y es necesario que la higuera reverdezca. Miren qué bonito el Señor cómo ha venido tratando con su pueblo. Al referente a la vid, en Jeremías 2:21 dice el Señor de Israel: te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella, ¿cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Y en Isaías 5:4-7 encontramos una parábola muy linda referente a la vid, que dice el Señor lamentándose: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que yo diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Mire todo lo que venía por ser desobedientes y por estar produciendo frutos malos. Entonces Dios dice como con qué amor había plantado esas viñas, esos árboles, y sin embargo dice: yo esperaba juicio y he aquí vileza, y esperaba justicia y he aquí clamor. Entonces vemos que la justicia es contra la vileza y contra el clamor. Dice que y nosotros, ¿por qué estamos haciendo este llamado y este estudio? Haciendo eco a las palabras que el apóstol Pablo nos da en Corintios 10:11, cuando nos dice que todas estas cosas que fueron como ejemplo para todos nosotros, que están escritas para amonestarnos a nosotros, para quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Sea, amigos, esto es para eso, es una amonestación en el tiempo de Dios. El Señor está cerca, el Señor nos está llamando a que nos revisemos uno a uno por medio de la palabra. ¿Cómo nos estamos nosotros reproduciendo? ¿Qué es lo que estamos produciendo para los demás? Aún estamos a tiempo, aún la gracia, la misericordia, el amor de Dios está presente. Y Pablo nos ayuda a que nos revisemos cómo es, porque nos dice que es evidente la manifestación de los malos frutos, las malas acciones. En Gálatas 5:19-21 dice que las obras que dominan nuestra carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes, que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Bien claro está cuáles son las obras del fruto malo. En tanto, nosotros tenemos que estar anhelando el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces el llamado es, hermano, que si vivimos por el Espíritu, que también caminemos por el Espíritu. ¿Y qué quiere decir caminar? Nuestro andar diario, en el trabajo, en la casa, en la escuela, en donde estemos, sea manifiesta la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y que si todavía tenemos algunas
cosas de las que están expuestas aquí como fruto malo, trabajemos en ella, pidamos en oración a nuestro Padre que nos ayude a superar. Yo le pido a mi Señor, Señor, ayúdame a superar esas malas cosas que todavía están en mí, Padre. Y eso tiene que ver con la poda, con el Señor tiene que cortarnos esas ramas, esas cosas malas, para que el fruto venga sano, para que demos un buen fruto. Hermanos, he estado corriendo porque el tiempo que tenemos es corto, pero espero que con este corto estudio, corta enseñanza, que ustedes pueden ahondar más leyendo la palabra, no se queden solo con lo que aquí les he traído este día, ahondemos, busquemos y procuremos alcanzar ese fruto que el Señor está esperando que nosotros demos. Amén. La gloria y la honra sea para nuestro Dios, queridos hermanos. Guarden esta palabra en su corazón. Recuerden que nosotros podemos estar sirviendo a Dios, pero la obra grande que Dios hace no es necesariamente la que hace a través de nosotros, sino la que hace dentro de nosotros. Así, hermanos, cultivemos esos frutos para ser reconocidos como hijos de Dios. Los bendecimos, le damos gracias por su atención y los invitamos a nuestro siguiente video. Que Dios los bendiga.